Bienvenidos. Muy buenas noches. Validando que el audio esté bien. Buenas noches. Es un gusto tenerlos con nosotros en una conferencia de ECOS. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Andrés Bustamante Arias. El tema que tenemos para el día de hoy, el que él nos trae, es inmunología de la superficie ocular. Muchas gracias, Lina, también a Paula por la organización y a la invitación, agradecer al doctor Carlos Restrepo y a Martín Orrego por invitarme a ser parte de este evento académico. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar el día de hoy. El conflicto de interés, pues todas las fotografías clínicas y videos. Doctor. Sí. Te escucho, Lina. Sí, doctor, disculpe, me lo iba a presentar. Ok. Doctor, el doctor Andrés Bustamante es oftalmólogo con PhD en ciencias clínicas y altas especialidades en córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva, y en inmunología ocular y uveitis. Y una muy buena noticia es que recientemente llega a ser parte del maravilloso equipo de especialistas de la Clínica de Oftalmología San Diego. Doctor, doble bienvenida, no solamente a la clínica, sino a la conferencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lina. Sí, la verdad estoy muy emocionado. Bueno, empecemos. Pues todas las fotografías y los videos utilizados son de mi propiedad. Lo que quiero plantear el día de hoy es que en la última década hemos encasillado casi siempre el término uveitis o uveólogos, aquellos especialistas o altos especialistas que tratan principalmente lo que son enfermedades inflamatorias intraoculares, siendo uveitis anteriores, uveitis intermedias y uveitis posteriores. Como pueden ver aquí en la fotografía, los signos de celularidad. Sabemos que hablan de una inflamación activa en el segmento anterior, y el signo de Flair, que es el resultado de la ruptura de la barrera hematoacuosa y se traduce en una concentración de proteínas en la cámara anterior. Asimismo, un ejemplo de un paciente, un caso que publicamos recientemente, un paciente con una tuberculosis ocular, la cual se presentó como un cuadro de BKH. El paciente manifestaba, las manifestaciones oculares eran uveitis posterior, desprendimiento seroso, inflamación del nervio óptico, cororectitis multifocal difusa, alteraciones pigmentarias. Y asimismo, pues también les traigo una publicación que tenemos en cuanto a los principales o de las complicaciones más temidas de esta uveitis, que es la destrucción de las capas externas de la retina, como se puede ver en pacientes con uveitis, por edemas maculares uveíticos crónicos, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco más de otras manifestaciones. Vamos a hablar principalmente de lo que es la superficie ocular. Sabemos que muchas enfermedades sistémicas se manifiestan en el ojo, sus tejidos anexos, como párpados, músculos extraoculares, glándula lagrimal, órbita, y las manifestaciones más comúnmente recordadas, como les mencionaba anteriormente, pues son las del fondo de ojo, lo que es el nervio óptico y la retina. Sin embargo, pues la conjuntiva, la córnea y la esclera también nos pueden traducir ese tipo de patologías. Y sabemos que pues siempre estamos muy familiarizados a enfermedades vasculares de la colágena, vasculitis granulomatosas y otras enfermedades autoinmunes, y todas ellas pueden tener como órgano blanco en mayor o menor frecuencia y gravedad esos tejidos. Sabemos que la inflamación ocular puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica hasta en el 30% de los casos. Nos ayuda a... Se me fue la pantalla. Ahí siguen viendo. Nos podemos dar cuenta que pues, en cuanto a la inmunidad tumoral ocular, nos podemos dar cuenta que cada estructura, aunque por más insignificante y pequeña que parezca, posee diversas características, inmunoglobulinas, y mecanismos de defensa. Y hoy vamos a hablar principalmente de lo que es pues, la lágrima, la conjuntiva, la esclera y la córnea. En cuanto a los principios de inmunosupresión, pues ya sabemos en cuanto al manejo de la uveitis, que pues, la terapia temprana antimicrobiana, la terapia de la keratitis, la uveitis infecciosas, parten principalmente de un tratamiento antiviral, antibiótico, antiparasitario y antituberculoso. Pero ya alejándonos de las uveitis infecciosas, sabemos que pues en cuanto a la evaluación
evaluación de la historia terapéutica de la evolución terapéutica inflamatoria. Sabemos que hoy en día tenemos mayor especificidad en cuanto al target antiinflamatorio, como son los agentes biológicos. Las metas terapéuticas para los medicamentos utilizados en las enfermedades inflamatorias, pues lo ideal es que sean suprimir la actividad inflamatoria, prevenir la acumulación de daño tisular, conservar la función visual y minimizar los efectos adversos potenciales que esas enfermedades pueden causar. Y los principios de las etapas del control inflamatorio es como en cualquier parte del cuerpo, pues esta consta de una inducción, luego un destete y por último el mantenimiento. En cuanto al mecanismo de acción de los esteroides, sabemos que tiene un efecto pues, bastante rápido, bastante agresivo para controlar el origen inflamatorio y el control rápido de las inflamaciones de la superficie ocular y las uveitis. Sabemos que parten principalmente del bloqueo, del bloqueo de membrana, del bloqueo del núcleo celular de los glucocorticoides, y sabemos que hay una fase de transcripción y transrepresión de los metabolitos proinflamatorios, y sabemos que hay receptores genómicos y no genómicos que, dependiendo el efecto que decíamos y las dosis que utilicemos, podemos bloquear. En cuanto al uso tópico de los medicamentos antiinflamatorios, sabemos que, pues, hablando principalmente en cuanto al efecto antiinflamatorio y la frecuencia de las dosis de prednisolona, sabemos que cuando queremos utilizar esos medicamentos a dosis superiores a 1 hora, media hora, sabemos que su efecto antiinflamatorio ya no es tan alto, porque todos estos receptores que antes mencionaba, pues ya vienen siendo bloqueados. Como pueden ver aquí en la columna de la derecha, en cuanto a la disminución de la inflamación corneal, en su porcentaje, si migramos de cada hora a cada media hora, la verdad la diferencia en cuanto al porcentaje y estadísticamente no es relevante. Entonces, siempre esos receptores pueden ser bloqueados. Asimismo, tenemos que recordar que diversos factores afectan la penetración y el efecto antiinflamatorio de los medicamentos. Sabemos que la solubilidad de las moléculas, el tamaño, el peso, la concentración, la forma iónica, el pH y su osmolaridad pueden variar. Y aquí les marco algo que me llama mucho la atención y que quiero compartir, es que no necesariamente todas las acetatos de prednisolona, todas las fluorometalonas funcionan de la misma forma. Sabemos que hay medicamentos originales que tienen estudios de bioequivalencia y tenemos medicamentos genéricos que inundan el mercado y en realidad no sabemos la potencia antiinflamatoria que tienen. Aquí les traigo un caso, un paciente que en posoperatorio una cirugía combinada utilizando un fosfato sódico de prednisolona, y pues posterior a los 4 días de la cirugía no desinflamaba, y al migrar a un acetato de prednisolona original, pues estas partículas más micronizadas con mayor penetración pues pueden desinflamar más rápidamente los tejidos, tanto los de la superficie como intraoculares. Asimismo, les traigo un estudio donde se comparan las moléculas en cuanto a la suspensión de los productos originales como los no originales. Sabemos que existe una mayor biodisponibilidad de estos medicamentos que tienen pues la concentración de la suspensión mejor distribuida. En cuanto a los esteroides y otras vías, pues siempre hemos escuchado que pues podemos utilizarlos de manera oral, podemos utilizarlos de manera intravenosa, inclusive transeptales. ¿Y cómo los utilizamos? Pues Douglas hace más de, pues esa publicación, si mal no recuerdo, hace unos 8 años, publicaba cuál es el esquema de tratamiento de la prednisolona oral, cómo es el destete de la prednisolona y cuáles son sus indicaciones. Sin embargo, girándole en torno a la práctica diaria, sabemos que recientemente, o una práctica que se utiliza muy a menudo, es el uso de esteroides mediante intramusculares o de depósitos. Desafortunadamente, pues estos tipos de medicamentos no tienen un soporte bibliográfico que los avale en cuanto a su uso, y sabemos que el problema con los esteroides intramusculares es que no se obtiene una alta biodisponibilidad en tejidos oculares y no se puede variar tanto la dosis de administración según la respuesta inflamatoria. Entonces, en cuanto al manejo de las enfermedades inflamatorias oculares, sean de superficie, sean corneales o sean intraoculares, pues son poco prácticos. Uno de los mitos o tabúes en cuanto al uso de esteroides sistémicos es el efecto o su aumento en el riesgo de glaucoma.
Aquí les traigo un metaanálisis publicado en la revista de PLOS ONE, que se llevó a cabo en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea, y lo que ellos nos demuestran en un estudio muy bien realizado es que la incidencia de glaucoma en pacientes con artritis reumatoide con uso crónico de esteroide sistémico en realidad no presentó o no generó un aumento en el riesgo de desarrollar glaucoma. Entonces, este es un dato bastante importante que vale la pena mencionar. Y aquí, pues, ellos también analizaron la aparición de catarata, y la que mencionaron que podía generar un aumento en el riesgo eran principalmente las subcapsulares posteriores. Ya migrando de los esteroides, sabemos que también utilizamos muchos medicamentos sistémicos en la consulta de inmunología ocular y uveitis, como los antimetabolitos que muchos han escuchado, como la cetoprina, el metotrexato, entre otros, y asimismo medicamentos un poco más agresivos como los alquilantes, como puede ser la ciclofosfamida y el cloramucilo, que pues ya casi no se utiliza. Y pues recientemente, en cuanto al uso de estos agentes biológicos como la TNF-alfa, recordemos que fue el adalimumab, pues fue el primer agente biológico aprobado por la FDA para el uso de uveitis autoinmunes, tanto en adultos como en niños. Sin embargo, pues no siguen siendo la primera línea de tratamiento para el tratamiento de enfermedades inflamatorias oculares. ¿Por qué la importancia del manejo de estos medicamentos? Pues porque en una consulta de inmunología ocular sabemos que la prevalencia de patologías sistémicas es bastante alta. Vayamos en cuanto al diagnóstico. Este es un caso que les traigo. Puede ser clásico, que podemos ver en la consulta de superficie ocular, donde nos puede llegar un paciente con una queratitis o unas úlceras corneales bilaterales, y llama mucho la atención la ubicación y la presentación. Entonces, ¿qué podrá tener ese paciente? Miren que es los traigo en contexto, una paciente de aproximadamente 65 años que llega a la consulta con este par de úlceras multitratadas buscando una segunda opinión. Entonces, más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a tratar de responder esa pregunta. Aquí les traigo una revisión que realizamos, que publicamos hace aproximadamente un año, y sabemos que el ojo seco es un trastorno multifactorial que va en aumento y que es una importante causa de pérdida visual y de la calidad de vida. Sabemos que se puede asociar a múltiples enfermedades autoinmunes sistémicas, y sabemos que esas enfermedades sistémicas son trastornos crónicos que son causa o debido a una desregulación del sistema inmune. Existen más de 100 enfermedades de origen autoinmune ya catalogadas o ya acuñadas en la literatura, y el ojo seco puede ser uno de esos síntomas que los cuales los pacientes pueden presentar. Sabemos que la prevalencia de ojo seco y enfermedades autoinmunes representan un enigma epidemiológico. En realidad no sabemos cuál es la tasa o el valor exacto de esa, y siempre me gusta mencionar ese estudio llevado que se llevó a cabo en el Wilmer Eye Institute en Baltimore, donde en un centro de atención oftalmológica de tercer nivel revelaron que casi el 50% de los pacientes con ojo seco tienen una enfermedad sistémica conocida. Y ese 50% de pacientes que no tenían una enfermedad sistémica conocida, al 30% se la detectaron. Recordemos que es un centro de tercer nivel, esto no se puede extrapolar a la práctica diaria, sin embargo es algo que pues, llama mucho la atención. Las principales patologías que encontraron o que describieron fueron la disfunción tiroidea, el síndrome de Sjögren primario y la artritis reumatoidea, entre otros. Aquí pues una fotografía de una paciente que cuando llega a la consulta la tratamos de examinar adecuadamente, y encontramos inflamaciones interfalángicas, las cuales examinamos y palpamos. En cuanto al diagnóstico de ojo seco y enfermedades, enfermedades autoinmunes asociadas, sabemos que la historia clínica sigue siendo uno de los pilares diagnósticos para estos pacientes. ¿Me siguen escuchando? ¿Me siguen viendo? Sí, doctor, perfectamente. Perfecto. Sabemos que la historia clínica es muy importante. Sabemos que esas patologías ocurren principalmente en mujeres de 30 a 60 años, con historia familiar positiva, con cuadros muy sintomáticos de dolor en las extremidades, ojo rojo y manifestaciones extraoculares, como pueden ver en la fotografía. En cuanto a la evaluación oftalmológica, pues no existe una prueba o un gold standard, un test que nos diga patoneumónica, o un test que nos encuentre ese signo clínico patoneumónico que nos pueda decir, no, ese paciente tiene síndrome de Sjögren primario, o ese paciente tiene síndrome de Sjögren secundario,
o tiene una enfermedad injerto contra huésped. En teoría, pues, biomarcadores en la lágrima todavía es muy reciente. Sin embargo, pues, tenemos todos los test que realizamos que nos pueden dar una orientación. El síndrome, el test de Schirmer sigue siendo una herramienta bastante importante para el diagnóstico de esos pacientes. Sabemos que, pues, como ya lo dice el DIUS, como todos sabemos, el diagnóstico de ojo seco se lleva mediante un cuestionario, unas pruebas clínicas bastante importantes. Yo siempre en mi consulta utilizo lo que es la fluoresceína y el test de Schirmer, y el verde lisamina, que los considero muy importantes. En cuanto a pruebas de laboratorio, un hemograma, una química sanguínea, una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación globular, y si estoy sospechando en una patología, sea un síndrome de Sjögren, pues aquí en la publicación mencionamos cuáles son las serologías que tienen mayor sensibilidad y especificidad en cuanto al diagnóstico de esas patologías. Aquí un estudio que tuve la oportunidad de colaborar, realizamos un estudio, una cohorte de casi aproximadamente 4.000 pacientes, donde pues en la literatura sajona o americana habla de que uno puede intercambiar el diagnóstico de síndrome, el diagnóstico de la prueba diagnóstica de OSDI con la de Sandy, pero nos dimos cuenta que en nuestras poblaciones, utilizando las pruebas de Blank-Allman para correlacionar estas variables cuantitativas, nos dimos cuenta que en realidad esos cuestionarios en nuestras poblaciones funcionan muy bien como sinérgicos, funcionan muy bien en grupo, pero que uno reemplace al otro, en realidad no lo recomendamos, y eso lo reportamos en nuestra publicación. En cuanto a las patologías, vamos a hablar de diferentes patologías que tienen un origen autoinmune o pueden tener un origen autoinmune, que tienen repercusiones oculares. Una es la rosácea ocular. Sabemos que es una condición inflamatoria crónica de la piel que afecta predominantemente el área central de la cara. En realidad no hay una definición oficial o universalmente aceptada, pero comprende una combinación de hallazgos característicos. Sabemos que existen varias subclasificaciones o subtipos, y la ocular es una de ellas. Y dentro de las teorías, aquí les marco, pues la inmunológica es una muy importante. Tenemos muchas hipótesis, pero poca evidencia científica en cuanto al origen de esa patología. Aquí les traigo un caso, una paciente femenina de 28 años, con una rosácea avanzada, sin manejo específico, erupción macular y papular bastante marcada. Aquí no hice un zoom in en cuanto al compromiso ocular, pero podemos ver una vascularización y unos leucomas bastante francos en la superficie de su ojo, y abordándola de manera sistémica, tratando tanto los síntomas cutáneos como los hallazgos oftalmológicos, utilizando metronidazol, gel, lubricantes, omega 3, dimetilmeciclina, inclusive tratamiento de IPL, pues pudimos restaurar la superficie ocular, y vemos cómo la paciente mejoró notablemente. Entonces, abordar a esos pacientes de manera sistémica es ideal para llegar a un cuadro clínico o un objetivo clínico bastante importante. Aquí les traigo otro caso, que son los casos, cómo queremos que llegue a nuestra consulta. Esa paciente llegó con una blefaritis, una inflamación clara de la superficie ocular, pero al examinarle y pedirle que se quitara su mascarilla, nos pudimos dar cuenta que efectivamente también tiene una rosácea ocular y una rosácea cutánea, la cual también tratamos, y efectivamente pues tuvo mejoría clínica conforme pasaba el tiempo. Y aquí pues otra publicación en cuanto a todo este tipo de medicamentos orales que pueden ser coadyuvantes en tratamiento de ojo seco o disfunción de glándulas de meibomiano. Aquí utilizamos los polifenoles, que es un extracto de blueberry, que es un antioxidante que ayudaba principalmente a la biodisponibilidad del omega 3 para ayudar a mejorar los síntomas oculares. Siempre muy importante, yo utilizo todas las tinciones en el armamentario, que es pues, la fluoresceína y el verde lisamina, para evaluar bien a esos pacientes, muy bien, siempre esos pacientes con rosácea, evaluar el borde de los párpados, miren que también tiene un lead wiper epitelopathy, y dar un tratamiento integral. Aquí migrando, ya pasamos de una parte principalmente de un ojo seco o un ojo seco asociado a una rosácea, principalmente por un ojo seco evaporativo. Ahora vamos a migrar un poco a lo que es la parte acuodeficiente, y vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome de Sjögren en sus presentaciones, tanto síndrome de Sjögren primario, secundario. Recordar que el síndrome de Sjögren secundario se acompaña principalmente a artritis reumatoide o a lupus eritematoso sistémico,
¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues aquí les traigo cuál es el sistema de clasificación que yo utilizo personalmente, que es el Ocular Surface Staining Score. ¿Y por qué utilizo este? Porque recientemente en el último consenso de la Academia Americana de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, llegaron las tinciones oculares y el test de Schirmer siguen teniendo un test, una validez diagnóstica bastante importante. Y aquí es un poquito cómo realizamos las tinciones, igualmente el verde de lisamina y la tinción de fluoresceína. ¿Y por qué digo eso? Aquí traigo la cita bibliográfica. Recientemente, como les mencionaba, el diagnóstico de Sjögren se hace bajo un puntaje de 4 puntos. Entonces, antes siempre decíamos, no, tenías que tener una biopsia positiva para el diagnóstico de síndrome de Sjögren, y no es la verdad. Si tenemos una prueba de un anti-Rho positivo y una prueba ocular positiva, ya el paciente tiene un síndrome de Sjögren. O sea, si tenemos un SICA score mayor a 5 o un Van Bisterveld, que también es una prueba de tinción ocular positivo, de Schirmer o una prueba de Schirmer con un anti-Rho positivo, que es una serología sanguínea, no necesariamente tenemos que hacer la biopsia de glándula salivar para darle el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Antes se utilizaba mucho lo que era la Academia Americana, antes utilizaba mucho lo que eran los anticuerpos antinucleares en titulaciones mayores a 320 para el diagnóstico de Sjögren. Tenemos que ser un poco flexibles, pero también nos puede ayudar mucho para el diagnóstico de estos pacientes. Muy bien, el Schirmer es una prueba clínica que yo sigo utilizando y que si la estandarizamos y la hacemos muy bien, pues puede ser una herramienta. Miren que el último consenso todavía lo sigo utilizando y es una prueba que no necesariamente tiene que ser solo en adultos. Aquí también las podemos utilizar en niños, pero si queremos estandarizar un método diagnóstico, miren lo que me pasó aquí recientemente, analizando las tirillas de Schirmer, ni siquiera tienen el mismo tamaño. Entonces, algo que hay que siempre prestarle mucha atención. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, hay muchas alternativas. Pues las que siguen funcionando son los medios locales. Aquí les traigo una fotografía de una paciente que utilizaba unos protectores o unos anteojos que uno puede comprar por eBay o Mercado Libre, que ayudan mucho a evitar el paso de corrientes de aire a través de la superficie ocular. Y aquí les traigo un caso de una paciente femenina con síndrome de Sjögren secundario, con un ojo único funcional, tuvo un antecedente de una cirugía del sistema nervioso central, tuvo una parálisis facial. Como podemos ver, esta paciente tiene un ojo seco bastante grave, un engrosamiento del borde palpebral, una hipoestesia corneal, tuvo un antecedente de una blefaroplastia y una parálisis facial. Y pues ese era su único ojo funcional. El otro ojo, pues desafortunadamente sufrió un trauma. Y aquí les traigo la superficie. Es una queratopatía por exposición, un ojo seco bastante severo, un ojo único. Y la paciente no quería pues más cirugías, estaba muy asustada. Y pues mediante un tratamiento sistémico, su patología de fondo, un tratamiento tópico. Y aquí en estos pacientes estoy utilizando estas lentillas, estos lentes esclerales que restablecen la superficie ocular, como pueden ver aquí en la fotografía, y con solo un mes de uso, como podemos ver cómo estos pacientes pueden migrar de un ojo seco bastante severo a un ojo seco pues bastante tolerable, y la paciente pues bastante contenta con los resultados. Aquí pueden ver pues en el margen de la fotografía, como pueden ver cómo se apoya el lente en la esclera, generando un bol sobre la superficie y mejorando mucho lo que es el ojo seco. Aquí otro paciente, un paciente con un síndrome de Sjögren primario que tuvo un accidente y tuvo una amputación del flap de una cirugía refractiva que había tenido en su juventud, y como podemos ver, pues mejoramos mucho lo que es el microambiente, la superficie ocular, tratando su enfermedad de fondo, tratando la superficie, la difusión de glándulas de meibomian, la rosácea cutánea que tenía, y utilizamos esas lentillas que nos ayudan bastante a mejorar la superficie ocular. Seguimos migrando en este espectro de patologías. Sabemos que hay manifestaciones severas de enfermedades autoinmunes asociadas a ojo seco. Aquí les traigo un caso real de un paciente que probablemente sí tenía una artritis reumatoidea, como pueden ver en la fotografía, no tuvo un control sistémico adecuado, y como pueden ver en las fotografías que les voy a mostrar más adelante, sus pacientes se ulceran en esas úlceras centrales o paracentrales y terminan en catástrofes oculares, como pueden ser las perforaciones. Entonces, esos pacientes que no se cuidan de manera sistémica es muy importante. Hay muchas teorías y ahorita les voy a explicar una de ellas, pero es muy importante el manejo sistémico.
Este es el caso que les traje inicialmente, también un paciente con artritis reumatoide, un síndrome de Sjögren secundario, úlceras corneales bilaterales y pues con una adecuada inmunosupresión sistémica y un adecuado manejo de la superficie ocular. Vemos cómo este es el mismo paciente, cómo este paciente de unas úlceras y una mala visión podemos cerrar completamente el epitelio, controlando su inflamación de fondo y controlando la inflamación de la superficie ocular. Entonces, como vimos, les traje casos de pacientes con úlceras corneales. Sabemos que las úlceras corneales de origen autoinmune se pueden catalogar en dos grandes grupos. Uno son las queratitis ulcerativas periféricas, que ya todo, pues, el PUK, que todos muy bien conocen, y también pues esas úlceras contrales o paracentrales de origen autoinmune que les estoy trayendo el día de hoy. Y estas se deben principalmente a una erosión recurrente y una de las teorías es que hay abundantes citoquinas proinflamatorias viajando en la lágrima de los pacientes que pueden llegar a inflamar la superficie ocular, como pueden ver en la fotografía de abajo a la derecha. Y entonces, planteándonos este interrogante, hace unos 2 años, 3 años, publicamos ese trabajo que lo publicamos ante el grupo de microbiología ocular y inmunología, el grupo de inmunología y microbiología ocular, donde analizamos todos estos pacientes que hacían estas úlceras centrales o paracentrales y queríamos saber cómo se comportaban, en qué fase de su enfermedad se encontraban. Pues todos tenían síndrome de Sjögren, probablemente primario o asociado a una enfermedad autoinmune, y nos dimos cuenta, analizando de manera retrospectiva, que el 85% de esos pacientes contaban con una enfermedad maltratada o no, o el grado de inmunosupresión sistémica no llegaba a un buen control inflamatorio. Entonces empezamos a plantear la teoría, que ya existe en la literatura, de que esos pacientes con enfermedades autoinmunes que presentan úlceras paracentrales, lo más probable es que no estén bien controlados de manera sistémica. Aquí, Pitas, también muy importante, este es un caso que me mandan a la consulta de superficie, donde me dicen, no, vamos a mandárselo ya a Andrés, esta paciente dice que tiene ojo seco, le duele ojo, no sabemos qué tiene, una paciente con artritis reumatoidea, y yo analizando bien a la paciente, analizando bien su serología sanguínea, sus marcadores de inflamación aguda, me llama la atención el borde inferior de su córnea, y como podemos ver, hay un grado de inflamación linfocitaria en su córnea. Entonces, eso se traduce que esta paciente está iniciando lo que puede ser una queratitis ulcerativa periférica. Entonces, esos pequeños cambios clínicos, esos pequeños signos clínicos nos pueden ayudar a diagnosticar efectivamente el inicio de una enfermedad que puede ser devastadora para los pacientes, que inclusive nos habla de mortalidad en aquellos pacientes que no están bien controlados de manera sistémica. Entonces, en cuanto ya todos muy bien conocemos lo que es la queratitis ulcerativa periférica, sabemos que se asocia principalmente a enfermedades de la colágena en hasta un 30% de los casos. Sabemos que hay una migración inflamatoria de inmunoglobulinas que llega al borde, al limbo corneoescleral e invade y necrosa, derrite prácticamente lo que es la superficie corneal. Aquí otro caso que nunca se me va a olvidar, un paciente que llevó a la consulta inicialmente prácticamente con una esclera completamente derretida y también el borde de su córnea. Sospechábamos inicialmente en una granulomatosis con colangitis, antes llamada granulomatosis de Beckner. Enviamos una prueba de ANCAS mediante inmunofluorescencia, pero sabemos que es una prueba sanguínea o una serología sanguínea que es muy delicada, no salió negativa, la repetimos y salió positiva, dando pues el diagnóstico de esos pacientes. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a operar, siempre tratar de dormir la enfermedad de manera sistémica para luego tratar de corregir alguna secuela. Afortunadamente, con el uso de triple terapia inmunosupresora, como es la prednisolona, azathioprina, con bolos de ciclofosfamida y el uso de un biológico, en este caso del anti-TNF-alfa, pues pudimos dormir la enfermedad y salvar la estructura de su globo ocular. Así mismo, un paciente que lleva a mi consulta hace aproximadamente unos 4 meses, llegó ya con un diagnóstico de artritis reumatoidea y granulomatosis con colangitis. Llega a mi consulta de esta forma, el reumatólogo decía que la enfermedad estaba completamente controlada. Cuando yo la veo en la consulta, pues no está controlada, sabemos que se está derritiendo la córnea, inclusive tiene algo de reacción en cámara anterior, y este es su ojo derecho y este es su ojo izquierdo. Sabemos que sabemos que en algún momento también pudo haber estado inflamado o más activo, ya que tiene una
unas cicatrices corneales bastante importantes, y pues el reumatólogo no me creía o no había una comunicación directa. Pues yo me tomé la tarea de iniciar la terapia sistémica. Esa paciente le iniciamos bolos de metilprednisolona, bolos de ciclofosfamida, inclusive estamos utilizando un anti-CD20 que es el rituximab con antimetabolito oral que es methotrexate y prednisolona, y afortunadamente pudimos dormir la enfermedad crónica o la enfermedad activa que tenía de fondo y salvar la estructura ocular, ya más adelante pues rehabilitar su visión. Pues sigamos migrando a las diferentes patologías que pueden tener un origen inmunológico, que pueden afectar la superficie, y son las queratitis herpéticas. Sí, las queratitis herpéticas podemos dividirlas en necrotizantes o no necrotizantes, y las no necrotizantes pues tienen un origen, un carácter inmune. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la queratitis herpética activa, sabemos que el virión está activo. Hay una desfacelación, hay una necrosis del epitelio corneal. Pero ya en las fases crónicos recurrentes sabemos que puede quedar una estela de inmunidad que puede dejar este virión, y pues se trata de una enfermedad inmune que dejó este mal amigo nuestro, que es el herpes. Sabemos que pues el herpes genera una hipoestesia corneal bastante marcada, y como podemos ver en las reactivaciones inmunológicas del virión, sabemos que ahí se puede ver esta infiltración, como pueden ver en la córnea, en la fotografía que tienen aquí presente. Y también un caso que les traigo, un paciente que pues sufre esta enfermedad. Es un paciente VIH positivo que tuvo una enfermedad, debutó con un citomegalovirus, resultó con una fibrosis conjuntival bastante marcada, una neovascularización corneal bastante marcada, como pueden ver aquí en la fotografía, y cómo pues cómo tratamos esta patología, cómo tratamos las reactivaciones herpéticas o citomegalovirus, dependiendo del virus que estemos hablando, cómo los podemos manejar. Pues siempre es muy importante controlar, sea con medicamentos tópicos o sistémicos, la actividad inflamatoria de la superficie, y también pues controlar mucho, mejorar su visión. Aquí también utilizando esos lentes protésicos que son muy buenos para la rehabilitación visual de sus pacientes. Aquí en el estudio que también realizamos en estos pacientes, tratamos de diseñar una medición o la medición de una generación de una escala mediante OCT de esos pacientes, tratando de dividir lo que los necrotizantes y no necrotizantes, y pues parte de la literatura y las imágenes del artículo que les traigo. Migrando a los trasplantes corneales, sabemos que la córnea, en los trasplantes corneales las sobrevidas son excepcionales. Sin embargo, pues tenemos trasplantes de alto riesgo que pueden llegar a una tasa de rechazo de hasta el 30-60% de estos pacientes que tienen, pues, que catalogamos como alto riesgo. Y estos pacientes sabemos que cuando podemos plantear los rechazos alográficos debido en varios diferentes aspectos. Uno, pues la respuesta inmunitaria adaptativa, la sensibilización del receptor. Sabemos que hay receptores que tienen más alto riesgo para rechazar estas córneas. Sin embargo, la respuesta inmunológica mediante la activación del arco eferente del sistema inmune, tanto por la inmunidad celular y la inmunidad humoral por las inmunoglobulinas, también puede generar un rechazo alográfico en estos pacientes. Sabemos que la vascularización la córnea receptora, las cirugías previas, como les muestro aquí en el video, en la fotografía, las sinequias, las cirugías oculares previas, todas generan una predisposición a que estos pacientes, sea por una u otra razón inmunológica, generen un rechazo del tejido corneal. Sabemos que el hueso también juega un papel muy importante. Sabemos que esos pacientes, en niños donde la actividad inflamatoria cada vez es exacerbada, inclusive exagerada, la tasa de rechazo es bastante importante. ¿Y cómo los manejamos? ¿Cómo podemos manejar a estos pacientes? Sabemos que cuando son condiciones bastante agresivas de rechazo, sabemos que hay un componente inmunológico detrás de estos huéspedes susceptibles. Las gotas no necesariamente pueden ser la respuesta. Aquí les traigo una paciente con síndrome de Down que me hizo un rechazo bastante agresivo, y que mediante la ayuda de tratamiento tópico y terapia sistémica, afortunadamente pudimos pues, tomarle una fotografía bastante compleja, pues pudimos salvar el injerto de manera adecuada.
Migrando a lo que es ahora un poco la esclera, que sabemos que muchas veces pueden llegar a la consulta estos del escleral, ¿verdad? Antes se utilizaba mucho lo que era la beta-terapia, también puede estar utilizado cirugía de pterigium con mitomicina, también a cirugía de catarata. Pero ¿por qué traigo esta patología? Porque sabemos que las enfermedades autoinmunes son el principal factor predisponente para desarrollar este tipo de necrosis esclerales inducidas quirúrgicamente. Entonces, si tenemos un paciente con un DLN escleral y asumimos que inmediatamente no, pues por betoterapia, recordemos que hasta en un 30% puede haber una patología de fondo, sea una granulomatosis con colangitis, sea una artritis reumatoidea, que puede estar desarrollando esto. No lo asumamos inicialmente a lo que es la granulomatosis. Aquí les traigo un caso de una paciente mía, donde pues me la enviaron por un antecedente de cirugía de pterigium, un accidente de cirugía de catarata, y cuando le digo a la paciente que se quite su cubrebocas, pueden ver notablemente su nariz sencilla de Montari. La paciente lo que tiene es un antecedente, una granulomatosis con colangitis bastante marcada. Migremos ahora a lo que es la conjuntiva y estas enfermedades autoinmunes que nos pueden afectar. Vamos a hablar un poco de lo que son las enfermedades dermatobulosas con afecciones oculares, principalmente lo que es el pemfigoide de membranas mucosas. Sabemos que es una enfermedad dermatobulosa progresiva y crónica. Es una enfermedad que va con, si es un paciente diagnosticado con un pemfigoide, va a ser un paciente nuestro para toda la vida. Sabemos que hay teorías de que pues, se debe principalmente a una reacción de hipersensibilidad tipo 2 causada por autoanticuerpos, pero es una enfermedad que es del oftalmólogo, que si no detectamos a tiempo puede tener un desenlace bastante catastrófico en nuestros pacientes, como la fotografía que pueden ver aquí, el paciente que me envían por un antecedente que muchos han escuchado, no, ese paciente tiene ya antecedentes de 7 cirugías de pterigium, vamos a mandárselo a Andrés a ver qué opina, y cuando yo analizo el caso, pues sí, ha sido operado de pterigium nasotemporal, pero podemos ver una conjuntivalización bastante marcada de la conjuntiva de la córnea superior, y cuando le digo al paciente que mira hacia arriba, ya tenemos bandas de fibrosis inferiores. O sea, son pacientes que tenemos que sospechar que algo más está sucediendo, y esta es una enfermedad de origen autoinmune que puede estar detrás de todas estas patologías. ¿Cuándo queremos detectarlo? Queremos detectarlo en este momento, cuando se trata simplemente de un paciente con síntomas de ojo seco. Ese estadio leve que pues ya Foster ya acuñó en su clasificación. Queremos detectarlo en estos puntos leves que todavía hay tiempo de inmunosuprimir al paciente y tratarlo para que no llegue a un desenlace o un estadio 4, un anquilobréfalo, como pueden ver en la fotografía inferior, que es lo que no queremos que suceda. ¿Cómo hacemos para diagnosticar a sus pacientes? La literatura habla mucho de la realización de una biopsia conjuntival. Ya recientemente estamos migrando mucho a lo que son las sospechas diagnósticas y al inicio terapéutico, pero aquí un pequeño ejemplo, una paciente que llegó con nosotros, a la cual le realizamos una biopsia conjuntival, y aquí como mandamos la orden, una microscopía de luz mediante hematoxilina y eosina, y también, pues muy importante, una inmunofluorescencia indirecta para medir principalmente lo que es la inmunoglobulina en la membrana basal, que pues prácticamente que nos da el diagnóstico de estos pacientes con pemfigoide. Tener claro que hay diagnósticos diferenciales como es el uso crónico de antiinflamatorios, enfermedades alérgicas, líquen plano, entre otras. Aquí pues un caso real donde el patólogo muy minuciosamente prácticamente que nos da casi que el diagnóstico de la paciente, y como les mencionaba, la medición de los depósitos lineales de inmunoglobulina G sobre la membrana basal. Esos pacientes hay que inmunosuprimirlos porque es una enfermedad crónica, recurrente y progresiva. Eso es lo que no queremos que suceda. ¿Y qué medicamentos podemos utilizar? Pues en la literatura habla muchos medicamentos, ya les mencioné lo que son los antimetabolitos, y en casos mucho más severos, pues el uso de ciclofosfamida, anti-CD20, entre otros. Entonces, este también es un caso, es un caso que pues, marcó mi forma de abordar a esos pacientes, porque me lo envía igual paciente operado en múltiples ocasiones de pterigium recurrente, llega a mi consulta
donde evidentemente tiene un acortamiento, un anquilobléfaro bastante marcado. Desafortunadamente este ojo que ven aquí es su ojo único funcional, ya que el glaucoma pues desafortunadamente afectó mucho lo que es su ojo contralateral y era un ojo ambliope. Pero analizando el caso veo que hay un acortamiento bastante marcado fornicial, pero como pueden ver hay una infiltración corneal bastante marcada. Es decir, probablemente estamos ante una enfermedad crónica dermatobulosa, puede ser un pemfigoide, pero ¿por qué este paciente tiene una queratitis intersticial? Entonces me di a la tarea de investigarlo y efectivamente pues el paciente tenía una prueba treponémica positiva para el diagnóstico de sífilis. Entonces siempre pensar que un paciente puede tener más de una enfermedad cuando abordemos estos casos complejos de superficie ocular. Y hablemos también del Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad devastadora que se da principalmente una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos T. Y pues este caso es un caso que alguien... un caso devastador de una niña de 14 años que desafortunadamente pues tuvo esa enfermedad bastante agresiva y ya tiene más de 20 años, 30 años en la literatura, donde sabemos que estas enfermedades dermatobulosas, como lo es el Stevens-Johnson, son enfermedades que pueden ser recurrentes y pueden tener reactivaciones conjuntivales. Pasa mucho en la práctica diaria que el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos, lo ve, los intensivistas les dan de alta y el paciente queda un poco perdido en cuanto a su manejo y su tratamiento. Pero estos pacientes con Stevens-Johnson son pacientes oftalmológicos para toda la vida. Como pueden ver, ya está descrito desde el 88 que esta enfermedad se puede reactivar de manera ocular y que el tratamiento no es únicamente tópico. El paciente tiene que ser abordado de manera sistémica también. Este es el caso de la niña de 14 años que desafortunadamente tuvimos que realizar una cirugía heroica mediante de esos dispositivos queratoprotésicos para pues, mejorar su visión. Esto es lo que no queremos que suceda. No queremos que lleguen los pacientes de esta forma a la consulta. No queremos tener que hacer maniobras heroicas para reconstruir los fondos de sacos utilizando injertos de mucosa oral. Queremos que lleguen pero aquí otro caso, no queremos que lleguen en estos casos, queremos que lleguen en este estadio, como pueden ver en la fotografía, en casos completamente incipientes, donde el paciente únicamente llega por un ojo rojo, pervertimos los párpados y vemos la fibrosis marcada conjuntival, y este paciente pues podemos abordar de manera rápida y efectiva, sistémica y tópicamente, para que no progrese. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias. ¿Hay preguntas en el auditorio? Sí. Me disculpan, mi pantalla no está funcionando, tengo una pantalla accesoria, si me pueden ayudar con las preguntas, dictándolas. Tranquilo, doctor. Gracias. Vamos a buscar acá en el chat. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, en el chat, excelente charla, muchas gracias, excelente charla. Si hay alguna pregunta, estamos muy atentos para podérsela transmitir al doctor. Muchas gracias, doctor, le dicen acá, excelente charla. Les recuerdo, nos colaboren con la evaluación de la charla, el diligenciamiento, tenemos el link en el chat y estamos muy atentos si hay alguna pregunta. Hay una pregunta del doctor Martín Orrego. Doctor Martín Orrego. No sé si puede accesar al micrófono o está por escrito. Sí, doctor, acá en el chat dice, ¿dónde realiza la inmunosupresión de los pacientes? Ok, muchas gracias, doctor Orrego. A veces la comunicación con los reumatólogos es un poco compleja porque muchas de las patologías que traje hoy, que presenté hoy, son casi que exclusivamente oculares. Entonces, la comunicación entre reumatólogo y oftalmólogo puede ser un poco difícil. Yo tuve la fortuna de poder entrenarme durante casi 4 años en el manejo de estos medicamentos sistémicos
tanto orales como por vías parentelares, como es las infusiones intravenosas. Entonces yo personalmente, yo indico la inmunosupresión sistémica si es necesario. Yo inicio el tratamiento sistémico. De tratarse de un medicamento que requiera de un centro de infusión, pues solicito, envío la nota referente con el adecuado manejo sistémico y así es como en muchas ocasiones manejo ese tipo de pacientes. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, doctor, yo quisiera, acá hay otra pregunta de la doctora Sara Morantes. Dice, ¿el paciente requiere estar hospitalizado para el inicio de la terapia? Bueno, muchas gracias, doctora. Al tratarse de medicamento oral, por lo general, no, ¿verdad? El uso de antimetabolitos, inhibidores de células T, no, por lo general no. Cuando hay un centro de infusión disponible principalmente para la administración de agentes alquilantes como la ciclofosfamida, tampoco es necesario hospitalizar los pacientes. Lo que más se me ocurre que exista la necesidad de hospitalizar los pacientes son estos pacientes o con enfermedades muy, muy graves, que ya hay compromiso sistémico bastante notorio y serológico, ¿verdad? Y tal vez estos pacientes con enfermedades infecciosas, sea sífilis, que tengan un compromiso ya, una sífilis terciaria que requiera de una hospitalización y de la administración de medicamentos por más de 5 o 6 días. Pero por lo general, hospitalizar a los pacientes para iniciar la terapia oral o intravenosa, por lo general no es necesario. Bueno, si hay más preguntas, las podemos eh, recibir a través del chat o las pueden hacer abiertamente desde sus auriculares, desde sus micrófonos. Doctor, yo quisiera que le contáramos a los participantes desde cuándo va a estar en la institución y pues este es un muy buen espacio para que también los profesionales que están acá presentes sepan en qué espacios pueden remitir sus pacientes. Muchas gracias. Sí, recientemente tuve la fortuna y la oportunidad de poder ser parte de la institución. Estoy muy agradecido y la verdad estoy muy emocionado. Voy a empezar a ir paulatinamente y progresivamente cada vez más tiempo, pero a partir de ese mes ya podrán contar conmigo para cualquier cosa que necesiten. Todos estos casos complejos, la verdad es que me apasionan. Me gusta fusionar mucho, alejar un poco el tabú de que los especialistas que manejamos uveitis solo tratamos enfermedades intraoculares. La inmunología ocular para mí lo es todo, es desde la superficie hasta el nervio óptico y la órbita, y cualquier caso complejo de inflamación severa, yo encantado de poder colaborar con todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias. A todos los participantes les agradecemos mucho la participación. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, doctores.